Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús le dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. La carta de San Pablo a los tesalonicenses nos presenta este texto que es muy común en la liturgia de los difuntos. O sea, este texto es favorecido precisamente porque es una exhortación y es una sacudida, como puede ser para nosotros, retomar los puntos fundamentales. ¿Qué pasa con los difuntos? Es importante, hay cada gente que se encuentra uno y que ya vi el túnel y usted no lo vio y quieren que yo diga incluso hasta esas cosas, o lo que ellos piensan de los difuntos. Entonces, o quieren hacer una exequia de modo, porque es la manera como piensan. Entonces uno dice: ¿en dónde estamos parados, verdad? ¿Que nos rezan el credo todos los domingos? Si son gente de fe, en el credo encuentran todo para entender qué pasa con los difuntos. Y San Pablo es lo que les sacude a todos, les llama la atención, aunque es una comunidad muy santa, muy todo, pero en ese punto salieron con su domingo 7. Pues salen con cada cosa, y hoy también. A mí, si en algo podría presumir que soy experto es en eso, ni en bodas, ni en nada, ningún festejo, o sea, no sirvo, pero en eso puedo presumir un poco. Tengo cerca de 50 años celebrando exequias, y veo me toman por sorpresa a veces gente que creo que es muy clara en la fe y salen con su cosa. Dice: bueno, tengo que dar otra catequesis aparte, no regañar, no pelear, dar una catequesis. Y precisamente San Pablo les dice aquí: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Cristo murió y resucitó,
De igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Y párale, ahí está. O sea, aquí dice una palabra importante para los... El problema no es estar tristes, el problema es no tener esperanza. Por eso la palabra desesperanza es una palabra contraria a nuestra fe. Por ejemplo, muchas canciones mexicanas les gustan, en aquellos años de esas canciones de mucha lágrima, usan la palabra desesperanza, revisen. Esa palabra, cuánta esperanza, qué dolor tan profundo y no sé qué tanta cosa. En el fondo, eso es este sentimiento, no tener muy claro qué pasa con los difuntos. La desesperanza es contraria a nuestra fe. Lloren, pero con esperanza. El problema no es llorar, el problema es no tener esperanza clara de que Dios llevará consigo a nuestros hermanos. Yo todos los días en la misa, en la tarde, que es preferentemente la gente que viene, y a veces, muchas veces por primera vez, o vienen de vez en cuando, pues no hay que desaprovechar de decirles una expresión que está aquí, es la muerte no tiene la última palabra. Esa es la primera convicción. Ni el mal, ni el pecado, ni el demonio no tiene la última. Y mucha gente viene con esa visión que la muerte, y sobre todo les gusta mucho que en las funerarias les digan, hoy perdimos para siempre. Les gusta eso, hasta pagan. Y antes ponían hasta en la televisión, aquella hoy perdimos para siempre, hoy dejó de existir. Imagínense. Y ponían con nubecitas y les cobraban carísimo para decir que hoy dejó de existir. Entonces, es importante para nosotros tener muy claro qué pasa. Y no dice con los muertos, dice con los difuntos. O sea, desde allí evita decir muertos, porque no están, para Dios no hay muertos. Son hermanos que han transitado a la vida eterna y están en la presencia de Dios. No están aquí en la forma que nosotros estamos, pero sí están en la fe, porque están en la presencia de Dios. Es un poquito importante tener muy claro eso. Y el Evangelio de hoy nos presenta pues esta escena que pues, tiene muchos asegúnes, riquísima, no hay por dónde empezar, porque tiene primero es el ministerio de Jesús, pero también la psicología de la gente, aquí está también. Hay unos cambios espantosos de la gente y así también se da hoy. Cuando les das por su lado, muy bien, pero nomás cámbiale tantito y hasta Jesús casi eligió un endemoniado. Nomás no les hizo sus gustos y cambiaron totalmente la visión. Fíjense, Jesús lo iban a despeñar. Imagínense cuál motivo era. No hay ningún, como locos. Y esas actitudes hay hoy también. No despeñan físicamente, pero sí despeñan psicológicamente. La derrumban de la noche a la mañana. Entonces, qué importante es también que los inviten a analizar estos cambios. Le piden que hagan milagros. Dicen que anda haciendo milagros. Y primero se admiraban de su sabiduría. Después, cuando les dijo y él que no iba a hacer ahí nada, entonces cambió totalmente el escenario y le echaron hasta por debajo de la lengua. Entonces, qué maravilloso es entender cómo el Señor enfrentó actitudes que están hoy también entre nosotros. Y que si somos sinceros, analizar si a nosotros no ha pasado esto también. Entonces, pasar de admiración a condena, desprecio y casi muy feo. Y Jesús, lo que importante, la misión de Jesús está aquí. Un signo clarísimo, que ya estaba en el profeta anunciado, es que el Espíritu del Señor está sobre mí y mi ministerio es anunciar a los pobres la buena nueva, porque los pobres nunca eran tomados en cuenta, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, libertad a los oprimidos por el pecado y proclamar el año de gracia del Señor. Ese sigue siendo la esencia fundamental de la proclamación del Evangelio.
Si así se proclama, se está cumpliendo con el proyecto de Jesús. Aquí está la identidad de Cristo. Anunciar a los pobres la buena nueva, la liberación a los oprimidos por el pecado. Es un gozo a los ciegos, no solamente los ciegos físicamente, sino abrir los ojos con la verdad del Evangelio, de la fe. La libertad a los oprimidos por el pecado, pero también hay oprimidos por la ignorancia o oprimidos por confusiones. Hay gente que vive con una opresión que otro le puso de una visión de Dios. Les pongo un caso. Una señora estuvo 40 años sin comulgar porque una comadre que la creía muy santa le dijo que estaba en pecado, no tenía derecho a comulgar porque su hijo estaba divorciado. Pues qué culpa tenía la mujer. Esas son opresiones que hay mucha cosa de esa, se da mucha cosa de eso. Entonces, de alguien que se siente muy sabiondo y empieza a decir cosas que ni son y las transmite y daña, en vez de hacer un bien, daña profundamente la vida interior de una persona. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entender este texto tan importante, porque esto es lo que debe hacer la iglesia hoy. Esta es la misión de Cristo. Alabado sea Jesucristo.